Trump nunca ha sido sionista. Trump solo ha sido Mr. Trump, trumpiano. Lo único que le interesa es él. ¿Cómo era? Así, trumpiano. Sin embargo, en sus últimos 2 o 3 años, ha experimentado una especie de conversión ideológica hacia la vida. Busca, por favor, en tu buscador Google, ponle discurso de Trump, reciente discurso de Trump. Dice 8 cosas extraordinarias a favor de la vida, la familia, el patriotismo, Dios, etc. Búscalo y apréndetelo. El por qué él esté diciendo este discurso, la verdad habría que preguntárselo y él tendría que decir la verdad. La verdad es que no lo sabemos, pero no está en la esfera sionista. Tan no lo está que Nancy Pelosi, la jefa del Partido Demócrata, yo le llamo Death Democratic, ¿sí? Los que saben inglés, Death, muerte. No es demócrata, es demócrata, muerte crata, gobierno de la muerte, cultura de la muerte. Nancy Pelosi, que es la jefa del partido Democratic, ya pidió su destitución. Y Nancy Pelosi es la mera jefa visible del sionismo actual. Es la operadora del sionismo. Ahí está el fiel de la balanza. ¿Qué va a suceder? Pues como no soy profeta, no lo sé. Ojalá el pueblo americano decida reforzar la presidencia de Trump por el bien de México. ¿Por qué? Porque si Trump sigue de presidente, no tendremos la invasión de los migrantes. Y Pejelo-Postli no tendrá su guardia pretoriana como Maduro tiene su guardia bolivariana. Así la hizo Maduro. 500,000 hombres protegen a Maduro, armados como no tienes idea, con las armas más modernas y avanzadas. ¿Por qué Maduro sigue en el poder? Oprimiendo a todo su pueblo, con 4 millones de venezolanos refugiados en el extranjero y con cientos de miles muriéndose de hambre y de enfermedades y con millones de billetes tirados en las calles porque no compras ni un pan duro con una carretilla llena de billetes. ¿Sí? Tengo amigos en Venezuela y cuando hablan conmigo lloran a gritos y no hay cómo consolarlos del nivel de desesperación en el que están sumidos. ¿Sí? Para colmo, Juan Guaidó es masón. El Salvador de Venezuela es masón. ¿Sí? Terrible, pero cierto. ¿Qué se pelea en Venezuela? Bueno, Venezuela es la nación más rica de la tierra, en diamantes, en agua, en petróleo, en coltán, ¿sí? En bosques y en pueblo manipulable. Más estúpidos e ignorantes que los mexicanos. Y ya dijimos mucho, ya es demasiado. Ellos la vieron venir y la dejaron pasar. Y nosotros la vemos venir y como dijo por ahí un pelado del gobierno, nos la van a meter doble. Así como lo dijo él, así está sucediendo. Terrible realidad. Y nosotros, bien campechanos, dejando que nos vuelvan a hacer lo que le hicieron a Iturbide, lo que le hicieron a José Joaquín Herrera, lo que le hicieron a Miramón y lo que le hicieron a Díaz. ¿Bien? Entonces, se lo van a hacer a Trump. A menos que Trump tenga cartas bajo la manga que no sepamos ahorita de qué se trata. Pero Trump va a vender caro su pellejo por el bien de México, ojalá así sea. Porque va a seguir evitando la migración y de alguna manera la moneda no se va a perjudicar tanto porque no le conviene a Estados Unidos una derrota de la economía mexicana. Porque aquí están sus principales empresas. O sea, la iniciativa privada gringa tiene aquí cientos de miles de millones de dólares invertidos. No le conviene el desplome económico de México. Si no estamos peor, a pesar de todas las barbaridades que este señor hace a propósito, es porque la economía norteamericana tiene un gran peso y muy probablemente se logre
el Tratado de Libre Comercio en unos cuantos meses. Dios quiera que se logre, ¿sí? Porque eso quiere decir que vas a seguir comiendo y que no te vas a tener que ir de México como 4 o 5 millones de venezolanos. Bien, vamos entonces a la parte medular. ¿Qué virtudes tuvo Iturbide? Fíjense, las 4 grandes virtudes o fuerzas humanas son, primero, la prudencia, segundo, la justicia, tercero, la fortaleza y cuarto, la templanza. Ya en otro plano superior, la fe, la esperanza y la caridad. Las 7 virtudes las tuvo Iturbide. Vamos a ver, ¿por qué fue prudente? Iturbide fue prudente toda su vida, desde muy jovencito, porque la prudencia consiste en poner los medios necesarios para lograr el fin propuesto. Repito, prudencia, poner los medios necesarios para lograr el fin propuesto. Algo tan simple, muy visual. Yo quiero leer lo que dice la pantalla de mi computadora. El fin que tengo es leer lo que dice mi computadora. ¿Qué tengo que hacer? Pues poner el medio necesario para poder leer. ¿Cuál es el medio necesario? Mis lentes, porque si no me pongo mis lentes, no puedo leer lo que la computadora dice. ¿Entendieron? Así de simple. Entonces, ¿qué medios puso Iturbide para lograr el fin propuesto? ¿Cuál era el fin de Iturbide? Lograr que España firmara el Acta de Independencia de México. Y logró que el virrey de España, el virrey Juan de O'Donojú, en la ciudad de Córdoba, firmara el Acta de Independencia, que por cierto hace unos días se acaba de descubrir en Washington, el acta original de independencia. Y va a haber una ceremonia espectacular en Washington por el descubrimiento del acta original, donde está la firma de Iturbide y la firma del virrey O'Donojú. Estuvo escondida ahí 200 años porque la viuda de Iturbide no quiso que el acta de su marido asesinado estuviera en México. Con toda razón. Imagínense la furia de la señora, ¿sí? Además mamá de 7 hijos, ¿no? Que quedaron huérfanos. No sé si recuerdo 7 o 9, pero eran un chorro, ¿sí? Entonces, primera virtud de Iturbide, puso todos los medios necesarios para lograr el fin propuesto y evitó todos los medios que habían puesto sus antecesores que nunca lograron el fin propuesto. ¿Cuáles fueron los medios para lograr el fin propuesto que nunca llegó? Las armas, la guerra, la sangre, la venganza, el vamos a matar gachupines, ¿sí? El robo, el saqueo. Eso pusieron Aldama, Bravo, los Galeana, Guadalupe Victoria, Morelos, no se diga el Cura Hidalgo, como ya lo vimos. Todos pusieron los medios imprudentes y por lo tanto nunca lograron el fin propuesto. ¿Qué medios puso Iturbide? Los medios que da la justa razón. Primero, en primer lugar, puso su extraordinaria habilidad epistolar. En el libro que está por aquí, el de Agustín de Iturbide, transcribí varias de sus cartas. Le escribe al virrey, le escribe a los insurgentes, le escribe a Guerrero, le escribe a los jefes militares, les escribe al obispo Abadiqueipo. En el libro Agustín de Iturbide, Libertador de México, transcribo muchas de sus cartas. Entonces, el primer medio del que él dispone para lograr el fin propuesto es la alta diplomacia epistolar. No disparó, ojo con lo que voy a decir, mexicanos, para lograr la independencia de México. Desde el año 1816 o 17, que él concibe el plan de Iguala, nunca disparó un tiro de pistola
de fusil, de cañón, de metralleta, que ya la sabía, para lograr la independencia. Solo disparó tinta, solo disparó palabras. Y fue tal su poder de persuasión, fue tal su elocuencia escrita y hablada, porque también celebraba juntas cada vez que era posible. Fue tal su habilidad diplomática, tal su sabiduría epistolar, que logró convencer a todos los líderes de su época que se unieron bajo una sola bandera. Y así se logró la independencia de México respecto de España. Todos firmaron el Plan de Iguala. Españoles, criollos, mestizos, indígenas, sacerdotes, curas, obispos, militares, masones, católicos, todos firmaron el Acta de Independencia. Todos los que debían firmarla, a pesar de que pensaran de modos distintos. Iturbide logró la unidad a base de inteligencia, diplomacia, una paciencia. Es que cuando yo leo sus cartas digo, ay Dios santo, y pensar que no había computadoras. Y que gastaba noches enteras, durante años enteros. Y luego las cartas tardaban 3 meses en llegar al lomo de mula. Y luego que la burra se desbarrancaba por ahí, por Orizaba, ¿no? ¿Sí? Por las barrancas terribles. Si han ido alguna vez camino a Orizaba, es hermosísimo, pero es terriblemente peligroso el camino. Pues imagínense cuando no había, ni carretera, ¿no? Todo era al lomo de mula y al lomo de loma, ¿sí? Bueno, pues las cartas no llegaban y finalmente 3 meses después llegaba toda desgarrada, ¿sí? O húmeda. Y a ver qué quiso decir Iturbide, ¿no? Bueno, pues con esa paciencia infinita, en 5 años de arduo trabajo virtuoso, logró el objetivo. Entonces, su primer gran virtud es la prudencia. Rápidamente, examen al que me lo diga en menos de 5 segundos. ¿Cuál es la virtud de la prudencia? Poner los medios necesarios Para lograr el fin. Propuesto. Bueno, 100. 95 para ser más justo. Poner los medios necesarios para lograr el fin propuesto. ¿Sí? Bien, cuando se propone un fin honesto, como él, es prudencia. Cuando se propone un fin deshonesto, no es prudencia, se llama astucia. Y yo nunca he conocido en la historia del mundo un personaje tan astuto como el Pejelopoztli. Porque ¿qué propósito tiene Pejelopoztli? ¿Qué propósitos tiene? Los 6 propósitos del Pacto de los Generales, excepto el 7º, porque eso es allá en el Vaticano. Él se está proponiendo la destrucción de México en todos los frentes de batalla, en la familia, en la empresa, en las organizaciones no gubernamentales, en los contrapesos políticos. Todo lo está destruyendo. ¿Mediante qué herramientas? Qué pena decirlo. Mediante la imbecilidad de la mayoría de los habitantes de este país. Ante la pasividad de nosotros. ¿Por qué avanza el enemigo? Dice Albert Einstein, el genio Nobel, el premio Nobel de Física y Matemáticas y el principal científico del siglo XX. ¿Por qué avanza el mal? Y contesta, el mal no avanza por sus propios medios. El mal avanza porque quienes les podríamos cerrar el paso, nos contentamos con verlo pasar, sin cerrarle el paso. Entonces hago un llamado a todos mis compatriotas para cerrarle el paso de ganso al destructor de este país, cuyo nombre real es Manuel Andrés López Obrador. Porque con una astucia refinada y diabólica, todos los días avanza hacia la destrucción de México. Y no lo digo con odio, porque no lo odio. Mi discurso no es un discurso de odio, es un discurso de amor por los que vienen detrás de mí, incluyéndolos a todos ustedes. Esa fue la primera virtud de Iturbide. Segunda virtud, la justicia. La justicia. Un espíritu de justicia
que lo llevó a cometer probablemente un error. Cuando Santana, comprado con oro masónico, se levanta contra Iturbide, porque ¿por qué la masonería decreta que Iturbide no debe seguir gobernando México? Por obedecer la orden del imperio yanqui. Fíjense, México tenía mejor economía. El dólar costaba 50 centavos o menos. México tenía mejor ejército. México tenía mejor agricultura. No se diga pesca con 10,000 kilómetros de litorales. Único país en la tierra que tiene esa cantidad de mar es México. En eso somos campeones mundiales. Gracias a Dios, no a nosotros. ¿Por qué Estados Unidos, la masonería yanqui, decretó la extinción de Iturbide? Porque México iba a ser un rival capaz de borrar al Imperio del Norte, bajo el mando de Iturbide. Por esa razón se decretó desde Washington y Nueva York el derribo de Iturbide del poder, del trono mexicano. ¿Y cómo le hizo? Pues a cañonazos de $50,000 oro. Compran a todos los que habían luchado al lado de Iturbide, les dan su lana. ¿Cómo ahora se hace con los narcos? Bueno, me equivoqué, con los narcopolíticos, porque ya no hay narcos acá y políticos acá. Ahora el lenguaje correcto es narcopolítico. Es narco y es político y es narco. Y nadie, más que 3 o 4, se salvan. Tristemente. Entonces, a cañonazos de dólares conquistan, seducen, compran a los jefes que habían actuado bajo las órdenes de Iturbide y se lanzan contra él para matarlo, para hacerle la guerra a la mala. E Iturbide, con un profundo espíritu de justicia, en vez de hacerles la guerra a los traidores, decide pedir un papel y abdicar. Renuncio al trono de emperador que el ejército y la población mexicana me confirió. Renuncio por un acto de justicia y me voy de este país para que ustedes, mexicanos, arreglen sus problemas en paz. Eso fue lo que él creyó. Y se fue a Europa, seguido por un espía, permanentemente un espía pegado a sus talones. Y allá en Europa, Iturbide se enteró, en el destierro, de que Francia, Inglaterra y España estaban armando un ejército de invasión, una armada de naves poderosas, para venir a México y regresarle a España todo el continente libertado por Iturbide. Y entonces Iturbide, enterado de esto, dice: esto yo no lo voy a permitir. En México, millones de mexicanos me siguen porque me reconocen como su libertador. Regresa a México, desembarca en Soto la Marina, es reconocido por su forma de montar a caballo e inmediatamente quien lo reconoce, un tal Felipe de la Garza, decreta que lo atrapen y obedecer la orden masónica del Congreso mexicano. Iturbide debe ser fusilado en cuanto sea visto en suelo nacional. Lo toman prisionero, le dan la sentencia, él dice: pero no he sido juzgado. Pues no importa, la alta masonería ha decretado que tú no puedes vivir y te vamos a fusilar. Y entonces él pronuncia un discurso, le escribe a su esposa una carta hermosísima que está transcrita aquí, se despide de ella y de sus hijos y les dice a los soldados que lo van a fusilar: mexicanos, muero feliz porque muero entre vosotros. Lean el discurso completo antes de morir. Y en realidad, ¿cuánto duró la independencia que logró Iturbide? ¿Cuántos meses duró México siendo un país independiente respecto de España? Bueno, hasta la fecha. Pero una vez que Iturbide es fusilado, ¿bajo la esfera de quién, bajo el mando de quién, México perdió su independencia? ¿En qué momento?
Pues el 18 de julio de 1824, el día del fusilamiento de Iturbide, México deja de estar en la, llamémosle así, hispanósfera o hispanoesfera y entra a la anglósfera o angloesfera, a estar sometido a la bota yanqui. Tenemos entonces desde el año 1824 sometidos a la masonería norteamericana, no al pueblo americano. El pueblo americano son nuestros hermanos, son nuestros primos hermanos. El gringo promedio es medio tontín, pero buena persona, trabajador, disciplinado, luchador, empresario, y por eso han hecho de su país un emporio. Sí, no han sabido educar a sus hijos y por eso la mayor parte son drogadictos, por no haberlos educado en el amor al verdadero Dios, al verdadero Cristo, porque su Cristo no es el Dios, no es el Cristo original, es el Cristo protestante, no es el verdadero. Pero hay que reconocer sus valores, sus virtudes, su hazaña económica y tecnológica y en otros muchos planos. Ellos no son los que nos dominan. Los que nos dominan son los masones, que no son norteamericanos de corazón. ¿Son qué? Sionistas. Son malos judíos. Son judíos luciferinos, judíos perversos, los que tienen el mundo financiero, el mundo militar, el mundo de la educación. Ah, y se me pasó una de las armas, el mundo de los medios de comunicación, televisión, radio, cine, internet, prensa, todo lo que sea comunicación es una de las 7 armas mortales que ellos tienen en su poder, y no la había mencionado. También a eso se enfrentó Iturbide. Otra virtud aparte de la justicia, la fortaleza. ¿Saben cómo lo llamaban sus adversarios? El dragón de hierro. Porque él podía montar a caballo durante días enteros sin bajarse del caballo. Hubo quien llegó a pensar que eran una sola pieza, como los indios aztecas, ¿no? Que cuando vieron el primer caballero pensaron que era el caballero y el caballo un solo dios extranjero, ¿no? Y por eso entraron en pánico. Bueno, pues Iturbide llegó a construir en torno a su figura, guerrera, militar, invencible, nunca perdió una batalla. Llegaron a pensar sus adversarios que tenía un pacto con el diablo porque nunca se cansaba. Hubo una vez que estaba a 100 kilómetros de Morelia y a galope tendido, en 2 días, llegó a donde estaba Morelos, Morelos tenía más hombres, más cañones, más efectivos militares que Iturbide. E Iturbide con unos cuantos hombres fue el que derrotó a Morelos para siempre. Después de cabalgar 2 días sin parar para llegar a donde estaba Morelos y aniquilarlo, con una proporción 10 veces menor al ejército de Morelos. ¿Esto cómo se llama en virtud? Se llama fortaleza. Y la fortaleza se define así: la virtud que nos permite acometer grandes hazañas y soportar grandes infortunios. Ese fue Iturbide. Por eso repito, solo la persona virtuosa es feliz. Esta virtud de la fortaleza tiene a su vez varias virtudes secundarias, de las cuales hizo gala Iturbide. Era magnánimo, le perdona la vida a Santana en vez de fusilarlo, y después Santana fusila a Iturbide. Es magnificente, hace cosas grandiosas, como la independencia de México. Es perseverante, es disciplinado, es tenaz. Todo eso es ser dueño de esa virtud maravillosa que es la fortaleza. Hoy, ¿cuál es el principal defecto de nuestros jóvenes? La no fortaleza. Todo lo quieren peladito y a la boca y sin esfuerzo. Y tenemos la cuarta virtud de Iturbide, la templanza. La templanza se define como la virtud que nos permite
controlar, dominar, conforme a la recta razón y la fuerza de la voluntad, las pasiones, los deseos, las emociones, los sentimientos y las necesidades. Los 5 años de campaña de Iturbide para lograr la independencia exigían una persona como él, particularmente templada, dueña de sus emociones, de sus necesidades, que había que dejar de beber 72 horas, ni modo, que había que dejar de comer 8 días, ni modo, que no tenía chance de dormir, a darle, que tenía que galopar 100 kilómetros para derrotar a Morelos, a darle, con todas las privaciones que eso implicara. Nada más quiero que imaginen cómo sería hoy México si Iturbide hubiera logrado su sueño. ¿Cómo sería hoy este país? Bajo los 3 símbolos de nuestra bandera: verde, blanco y rojo. Tiene 5 segundos una persona que no conozca personalmente a Roberto, porque ellos ya lo saben. Todos los demás, los que hoy me escuchan por primera vez y los que no están en el equipo de Roberto, ¿qué significan el verde, el blanco y el rojo? Independencia, religión y unidad. Bueno, 80. Sí, pero te faltó. ¿Cómo está la redacción? Pero muy bien, 80 puntos, súmale. Verde, independencia respecto de todo otro poder extranjero. Así dice el acta. Blanco, religión católica apostólica romana con exclusión de toda otra. ¿Cómo sería un país verdaderamente católico? ¿Tendría lugar el narcotráfico? ¿La corrupción? ¿24,000 muertos? ¿La disolución familiar? ¿El divorcio? ¿El adulterio? ¿La violencia intrafamiliar? ¿O viviríamos en el amor al prójimo? En el trato más exquisito que solo se desprende de la verdadera fe, que es la que predicó Cristo hasta que le costó la vida. Porque el que ama da la vida por quien ama, no la cobra, la da. Eso es nuestra fe, el amor al prójimo, incluyendo al enemigo. E Iturbide dio la muestra, porque él muere con alegría, encara a los soldados que lo van a fusilar de tal manera que les tiembla el pulso y están aterrados de matar a su libertador. Pero pues ni modo, tenían que obedecer órdenes o ellos los iban a matar. Entonces, y el rojo no es unión, no es unidad, es unión. Unión de todas las castas, de todas las etnias, españoles, criollos, mestizos, indígenas, negros, coyotes, lobos, salta para atrás, salta para adelante, ¿sí? Así se llamaban las castas. En aquella época de hace 200 años, México no era una nación homogénea en términos de razas, de raza. Hoy todos somos parecidos, unos más prietitos que otros, pero todos, casi todos somos mestizos, salvo uno que otro italiano o español que anda por ahí, ¿sí? Pero la mayor parte de nosotros somos mestizos. Mezcla revuelta de sangre, de genes, de mitocondrias, como se dice ahora en ciencia, ¿sí? Bien, esa nación mestiza la soñó Iturbide y eso sí se logró, aunque hoy México está dividido entre chairos y fifís. ¿Quiénes son los fifís? Los malos, ¿sí? Los malos, los que tenemos una carrera o varias, como es mi caso, los que tenemos actividad intelectual, los que queremos que nuestra fe sea pública y sea enseñada en las escuelas, los que queremos un México cristiano, somos los malos, somos los conservadores. ¿Saben qué dijo hoy el Peje acerca de los desmanes
de las turbas de ayer, que la hicieron los conservadores. Lean la noticia, por favor, está en primera plana. Los desmanes cometidos el día de ayer en la ciudad son obra de los conservadores. Somos los malos. Nosotros asaltamos a la librería Gandhi y la quemamos. Nosotros asaltamos a los comerciantes del primer cuadro de la ciudad y nos enfrentamos con ellos a garrotazos, ¿no? Qué bueno que los comerciantes se armaron y nos impidieron a los buenos tomar los comercios. Qué bueno, bravo por los comerciantes que se armaron de valor, de fortaleza. Entonces, el México de hoy ya no está unido, está dividido, y hoy el chairo odia al fifí y el fifí odia al chairo. Y el PG-But adora a su tirano, y los empresarios lo observamos con mucha desconfianza, y ha caído el país en algo que todas las naciones civilizadas contemplan con dolor y con asombro. ¿Cómo es posible que China acabe de inaugurar antier el aeropuerto más moderno del mundo, y México hubiera podido hacer el mejor aeropuerto del mundo, mejor que el chino, y hoy está programado para inundarse y destruirse? ¿Y cómo es posible, dicen los países civilizados, que este señor quiera hacer pistas de aterrizaje en medio de un cerro y sea tan necio que diga que hay que quitar el cerro para hacer su aeropuerto de Santa Lucía? Y dicen las naciones civilizadas, ¿cómo es posible que el presidente compre a los jueces de la Suprema Corte para que echen abajo los amparos que se obtuvieron para evitar la construcción de Santa Lucía, que es una verdadera barbaridad, al grado que ninguna línea europea, ni americana, ni de ninguna parte del mundo, va a dar permiso para que ahí aterricen sus aviones? ¿Cómo es posible que el Pejelopóstli cancele todas las oficinas que hacían propaganda para el turismo mexicano? ¿Saben cuánto trajo el turismo a México en los últimos 3 sexenios? 180,000 millones de dólares. Multipliquen por 20. Billones de pesos. Todas las oficinas fueron clausuradas por orden del Pejelopóstli porque había corrupción. Y el turismo está desplomado. El turismo está desplomado. Y es la segunda fuente de ingresos de México, aparte de las remesas que mandan nuestros parientes de Estados Unidos. ¿Cómo es posible que quiera construir un Tren Maya cuando ya se demostró que los modernísimos trenes europeos ya no son rentables? Hoy ningún tren de la vieja Europa deja dinero, y el señor quiere hacer uno en un lugar donde no hay habitantes más que selva e indios yucatecos y tabasqueños. ¿Y cómo quiere hacer una refinería cuando ya no se va a necesitar gasolina? Cada día más se fabrican y se venden autos eléctricos. Para el 2025 o el 2030 más tardar, el 80% del parque vehicular de la Tierra se va a mover con electricidad, y vas a cargar tu auto como yo cargo el mío, ¿sí? Yo lo conecto a una toma eléctrica y se carga su batería y me da 1000 kilómetros de autonomía. Y cuando se le acaba la batería, entra el motor, que es un motor chiquito y que camina con olor a gasolina. Bueno, es un auto híbrido. Ya no se van a comprar autos híbridos y mucho menos a gasolina. Lo que sigue es el auto eléctrico. Y este señor quiere fabricar gasolina cuando ya nadie la va a comprar. ¿Saben cómo se llama esto? No se llama necedad, no se llama terquedad, no se llama ignorancia. Se llama astucia malévola, masónica, para destruir a México. Para eso son esos proyectos, para destruir a la nación. Y lo está haciendo requete bien.
¿A qué se enfrentó Miguel Miramón? El gran adversario de Benito Juárez. Benito Juárez fue otro destructor. Les voy a dar un dato que tal vez nadie sepa, ni siquiera los mejores alumnos de Roberto. ¿Alguien sabe de qué se trató el brindis del desierto? ¿O de qué se trató la matanza de Bacum? Nada más esas dos cosas. El brindis del desierto. No sé, tengo tal vez una. A ver. No es como lo que se pactó en lo que hoy es Ciudad Juárez. No. El brindis del desierto es que Juárez levanta su copa de champaña con Sebastián Lerdo de Tejada y otros prohombres de la época, Melchor Ocampo, el de la epístola, bla, 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 todos aquellos, y en el desierto de los Leones, aquí a 30 kilómetros, brindan por la anexión de México a los Estados Unidos de América. ¿Quién sabía eso? Ni Roberto lo sabía. El brindis del desierto. ¿Quién encabezó el brindis del desierto? Juárez. Y por esa razón se consiguió un adversario formidable, que fue don Miguel Miramón, que le declaró la guerra a Juárez y lo hizo correr al norte y lo hizo encerrarse en Veracruz. Pero ahí estaba la masonería cuidando a Juárez. Bueno, el otro delito de Juárez. Fíjense muy bien la tristeza que les va a dar saber. Los hombres del gabinete de Juárez le dicen: oye Juárez, allá en Sonora hay un lugar entre el río Mayo y el río Yaqui, como de 500,000 de hectáreas, que los indios yaquis, por tontos, necios y flojos, tienen improductivas. Y el presidente dijo: ¿y qué quieren que haga? Pues que los corras de ahí, aunque sea a cañonazos, porque queremos para nosotros esas tierras. Bueno, está bien, y Juárez mandó un ejército que bombardeó la ciudad de Bacum. Los habitantes de Bacum se encerraron en la iglesia del pueblo y el ejército bombardeó la iglesia por orden de Juárez y mató 1,500 indígenas yaquis. ¿Quién conocía este crimen de Juárez? Levante la mano. Nadie. Bueno, ya lo saben. Orden presidencial. Muerte a los indios necios para que mis amigos del gabinete se queden con las tierras. Y se quedaron con las tierras hasta la fecha. Nada más que hoy no se siembra maíz, alfalfa y demás. Se siembra precursores de drogas. Son los mejores plantíos de marihuana y amapola para surtir los 5,000 toneladas de cocaína que necesita el tío Sam cada año para que sus 40 millones de adictos no invadan América Latina hasta Venezuela, buscando su dosis. Se quedaron estupefactos. Pues ese es Juárez, el verdadero Juárez. Y a él se enfrenta Miguel Miramón. ¿Y por qué pierde Miguel Miramón? ¿Y por qué Miguel Miramón es fusilado en el Cerro de las Campanas en Querétaro, junto con Maximiliano y otro héroe, Mejía? ¿Por qué es fusilado? Porque Juárez, cuando ya estaba a punto de ser derrotado por Miramón en el puerto de Veracruz, pidió ayuda al gobierno americano y el gobierno americano le ordenó a su flota que estaba en el puerto de Nueva Orleans que fuera a Veracruz. Estamos hablando de que Miramón tenía barquitos de madera que de todas maneras tenían a Juárez encerrado, y llegó la armada gringa con acorazados con planchas de acero y motores de vapor y cañones de largo alcance. Para que tengan una idea, los cañones de Miramón podían alcanzar 1 kilómetro y tirar una pared, y los cañones gringos podían alcanzar 20 kilómetros y derribar un edificio completo con una sola bala. Y los cañones norteamericanos estaban colocados en acorazados blindados de acero, insumergibles además, y rapidísimos. Entonces el comandante de la flota gringa ordena enganchar con arpones los barquitos de Miramón. No los hundan, vamos a perdonarles la vida.
engancharon con arpones los barquitos de Miramón y se los llevaron a Nueva Orleans. Y Juárez salvó el pellejo. ¿Quién sabía esto? 2 personas, 3. Bueno, los demás ya lo saben. Ese es el verdadero Juárez. Asesino de indígenas, traidor a la patria y que además firma el Tratado McLean-Ocampo. ¿Y qué creen? ¿Por qué no se firmó, finalmente no se ratificó el Tratado McLean-Ocampo? Fue por la oposición, creo, de... No recuerdo el nombre, pero fue por la oposición ¿De quién? ¿Quién se opuso? No recuerdo el nombre, pero fue... No fue un nombre. Fue un gran grupo de personas que hoy se llama Partido Republicano. El Partido Republicano gringo, en 1860 y tantos, dijo no al Tratado McLean-Ocampo. Los estados de la Unión Americana del Norte dijeron no a la anexión de México a los Estados Unidos porque los del sur nos van a ganar cuando tengan los recursos de México. Entonces, ¿quién salvó a México de no ser una estrella más de la Unión Americana? Los habitantes del norte, allá por Nueva York, Chicago, Coeur d'Alene, todo el norte gringo, dijo viva México, y aquí estamos. ¿Quién sabía eso? Una persona. Y de mi auditorio, 1 al millón. Cuando me vean por Facebook me van a decir mamón, mentiroso, estúpido, vasca, que de dónde sacas esas marranadas. Vengan los insultos, me divierte tanto que me doy el lujo de no borrarlos cada 24 horas. Algunos los invito a rectificar. Lean el original del Tratado McLean-Ocampo. ¿Qué ofrece Juárez? Prácticamente ofrece la anexión de México atado de pies y manos a la masonería yanqui. Ese es el verdadero Juárez. Y a él se enfrentó Miramón y por eso perdió, porque la masonería, que hoy apoya a Pejelopostli, que hoy apoya a Claudia Sheinbaum, que hoy apoya a todos los comunistas que andan... A ver, quiero terminar con esto. Nunca me imaginé, en 1973, ¿sí? Yo tenía 29 años, yo nací en 43, para 73, ¿sí? Iban a ser 30, bueno, 30 años. Y me enteré del asesinato de uno de los mexicanos heroicos más virtuosos de nuestra historia, don Eugenio Garza Sada, que fue atacado por la guerrilla y él a los 82 años saca su pistola y se defiende. Y sus guaruras sacan sus pistolas y matan a 2 guerrilleros, pero gana la guerrilla y lo matan a él y a sus otros guaruras. Bueno, antier en Palacio Nacional premiaron a los asesinos. ¿No sabían eso? Bueno, a ver, ¿qué podemos decir? Los asesinos del principal empresario mexicano de los últimos 50 años fue asesinado por la guerrilla y antier fueron premiados por asesinato en Palacio Nacional por Olga Diabloches Loba, mejor conocida como Olga Sánchez Cordero. Traduzcan, no es Sánchez, es Diabloches, y no es Cordero, es Loba. La guerrilla asesina es reconocida por el gobierno del Pejelopostli como heroica, y un escritor de apellido Salmerón, que tiene de escritor lo que yo de físico nuclear o de historiador, dice que los que asesinaron a Garza Sada fueron jóvenes valientes. Y no solo, lo sigue ratificando todos los días. Y toda la camarilla comunista del gobierno actual sigue echándole vivas a la guerrilla asesina de uno de los hombres más nobles y virtuosos del siglo XX mexicano, que además instituyó leyes y maneras de tratar a los obreros y a los empleados extraordinariamente humanistas, justas, prudentes, templadas, en favor del obrero de mexicano, de las clases trabajadoras de México. Ese fue don Eugenio. Y en vez de que se les pida perdón a sus deudos, a sus nietos, ¿sí?, se honra a los asesinos.
¿A dónde hemos llegado? Este es el México de Huitzilopochtli, el ídolo azteca que exigía 200,000 muertes por año en sacrificios de todas las tribus circunvecinas. Pues hoy estamos igual o peor. Estamos peor porque hoy, queridos amigos, no hay un Hernán Cortés. Es más, Hernán Cortés está enterrado en la memoria histórica. Nadie sabía quién era hasta que lo expliqué. Hoy no tenemos un Miramón. Hoy no tenemos un José Joaquín Herrera que pone de su bolsillo para evitar que 3 países europeos invadan México. Cuando fue presidente, entró rico y salió pobre. Hoy los presidentes entran pobres y salen megamillonarios. Todos. Hoy no tenemos un Porfirio Díaz. ¿Qué hizo Porfirio Díaz? Pues en los últimos 15 años de su mandato hizo carreteras, todas las que hay hoy, las hizo él. Lo que ha hecho el gobierno desde la época porfirista hasta la actual es ponerle parches a las carreteras que hizo él. Él hizo la Panamericana, él hizo la Transoceánica, de Acapulco a Veracruz. ¿Sí? Él hizo el aeropuerto actual, más viejo que la carabina de Ambrosio. ¿Sí? Él hizo los ferrocarriles. Todo lo que es el México moderno tiene la firma de don Porfirio. En su época el dólar costaba 50 centavos. ¿Y por qué cayó? Porque igual que con Iturbide, 100 años antes, la masonería norteamericana no podía permitir un país próspero al sur. Termino diciendo que la historia se repite. Como los mexicanos no sabemos historia, bueno, yo me excluyo, pero hablo en plural. Como los mexicanos no sabemos historia, no nos damos cuenta que hoy Huitzilopochtli, Malo, el gran Tlatoani, está puesto para entregar México a los poderes globales. Ya no a la Unión Americana, no, al gobierno mundial, que va a suprimir a México en población. Nos quieren reducir a la tercera parte, que va a reducir a México a un enorme campo de concentración, que va a reducir a México a una enorme industria maquiladora, donde no habrá empresarios, solo empleados. Quieren evitar la natalidad de la familia mexicana que los amenaza. Quieren evitar la fe del pueblo mexicano, nos quieren descristianizar, porque solamente nuestra fe nos podría sacar adelante como nación. Todo eso quieren y para eso pusieron a este señor que está logrando sus propósitos con un nivel de eficiencia y de eficacia asombrosa. Porque lo que hizo Maduro, lo que hizo Chávez y Maduro en Venezuela, que les llevó 20 años destruir a Venezuela, este señor tiene 9 o 10 meses escasos y ya hizo casi todo lo que se logró en Venezuela. Frenar el desarrollo. En vez de 4%, 0 crecimiento, 0. Más otra multitud de indicadores de que vamos derechitos al abismo. Pero no son errores, son intenciones perfectamente diseñadas por el gobierno mundial. Y este señor no es más que un títere útil del gobierno mundial. Es el hombre más antipatriota, más antimexicano del siglo XXI, rodeado de otros de su calaña, y todos ellos miembros de alto nivel de la gran fraternidad universal, para borrar a Cristo de nuestros corazones, de nuestras mentes, y expulsarlo de las iglesias y de nuestros templos. Eso es la terrible realidad en la que hoy estamos. ¿Cuál es mi mensaje final? Seamos virtuosos, seamos prudentes. ¿Cuál es el fin último que nos conviene a todos proponernos? Pues llegar un día a la presencia de Dios, conocerlo y poseerlo. Y no solo a Dios, sino a la creación entera. Nuestro fin último es la salvación del alma. ¿Qué medios nos conviene poner? Todas las virtudes. La prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, una fe inteligente, una fe racional,
la esperanza y sobre todo la caridad o amor al prójimo, incluso al adversario. Orad por quienes os persiguen. ¿Qué más quisiera yo, como decía la pilota aviadora de Interjet, soltarle una bomba en Palacio? Sí, yo lo he soñado. En vez de eso, elevo una Ave María y un Padre Nuestro por su conversión y su salvación. Porque el católico no puede odiar. Y este no es un discurso de odio, es un discurso de amor por los que vienen detrás de mí. Mi pelea no es por odio, mi pelea es por amor. Con eso termino, con un simple y estentorio, no lo voy a decir a todo pulmón, sino desde el fondo de mi corazón. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México!